El 26 de abril de cada año le recordamos al mundo que las mujeres que amamos a otras mujeres estamos presentes. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. 12 cosas que no sabías sobre el Día de la Visibilidad Lésbica. Son algunos datos que pude recabar rápidamente para darte un panorama express. No están en orden de importancia y si conoces otra información, compártenla en los comentarios. Número 12. ¿Para qué sirve la visibilidad lésbica? Sirve principalmente para destacar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día se hace un llamado a las lesbianas que trabajan en el ámbito público a mostrarse y ser un referente social positivo que contribuya a la eliminación de prejuicios y homofobia entre la población. Además, se exigen derechos como el amor igualitario y la reproducción asistida. Número 11. Antecedentes. Todo comenzó con los disturbios en el bar gay de Stonewall en Nueva York en 1969. A la par del orgullo LGBT y las feministas, las lesbianas comenzaron a luchar por reconocimiento, pero fueron discriminadas por algunas feministas con el argumento de que no eran completamente mujeres porque renunciaron a su feminidad. Además, en esos tiempos el movimiento LGBT estaba centrado en los hombres y casi no había espacios para las lesbianas. Fue entonces necesaria una segunda ola lesbo-feminista enfocada en defender nuestras necesidades específicas ante la ley y la sociedad. Número 10. Visibilidad lésbica hispana. Fuentes apuntan a que la celebración oficial del 26 de abril comenzó en el 2008 en España y ese mismo día es festejado oficialmente en países como Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela, pero hay algunos otros países donde se festeja en otras fechas haciendo alusión a eventos importantes con respecto al lesbianismo. Por ejemplo, en Argentina se celebra el 7 de marzo en memoria de Natalia, la Pepa Gaitán, una mujer de 27 años que fue asesinada por el padrastro de su novia en el 2010. En Chile se conmemora cada 9 de julio desde 1995 por el Día del Crimen Lesbofóbico del artista Mónica Briones. En Paraguay se celebra el 16 de septiembre desde 1993 cuando un grupo de lesbianas en el penal Buen Pastor de Asunción, lideradas por Feliciana Chana Coronel, reclamaron justicia e igualdad de derechos por primera vez en el país. Y en Brasil se conmemora el 29 de agosto desde 1996 porque en esa fecha fue el primer seminario de lesbianas y bisexuales en Río de Janeiro. Número 9. Visibilidad lésbica anglosajona. Me refiero a la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, que van más avanzados. No es solo un día, es toda una semana que toma como día central el 26 de abril de cada año y se decide qué días comprenderá. Por ejemplo, este año será del lunes 25 de abril al 1 de mayo. Número 8. La bandera lésbica. La bandera más popular a la fecha es esta, creada por la australiana Emily Wen en el 2018 y la publicó en su Tumblr llamado Sad Lesbian Disaster. La usuaria de Tumblr, Tagwoman, la simplificó a 5 colores y la bandera es básicamente la combinación de la bandera de las lesbianas femme y las lesbianas butch. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Número 7. Algunas de las primeras marchas lésbicas a detalle. En Brasil surgió cuando integrantes del movimiento GALF, que promovían su primera revista lesbofeminista en el bar Ferros, fueron expulsadas y se les prohibió el ingreso, así que el 19 de agosto del 83 un gran número de lesbianas y feministas invadieron el bar, causando tanto revuelo que atrajo a los medios de comunicación. En honor a lo sucedido, la marcha marca el Día Nacional del Orgullo Lésbico en Brasil. En Paraguay, las reclusas del penal Buen Pastor de Asunción el 16 de septiembre del 93 reclamando el derecho de recibir visitas íntimas y la discriminación que sufrían por su orientación sexual. En México, un 21 de marzo del 2003 se lleva a cabo una primera marcha por la visibilidad lésbica en la Ciudad de México, partiendo desde el Monumento a la Revolución, demandando derechos humanos, económicos y sociales para las lesbianas, además de exigir la penalización de la discriminación por lesbofobia.
En Argentina, la primera marcha lésbica fue en el 2005, el mismo día que la marcha del orgullo LGBT, pero para destacar que las necesidades de las mujeres homosexuales no son las mismas que las de los hombres o trans, las separaron hacia el final de la marcha del orgullo. Número 6. Días festivos en subgrupos lésbicos. Por ejemplo, en los países anglosajones se optó por hacer el 18 de agosto el Día del Orgullo de las Lesbianas Butch y el primer sábado de julio es el Día del Orgullo de las Lesbianas Femme, visibilizando también que no hay una sola forma de ser lesbiana, ¿verdad? Número 5. Algunas celebridades que salieron del closet en el marco del Día de la Visibilidad. Emma Corrin, la intérprete de la princesa Diana en The Crown, publicó esta foto en Instagram con su texto "Novia queer favorita". Mae Martin, la comediante protagonista de Feel Good, salió del closet como no binaria y muy bisexual en un post de Instagram. Fernanda Urrejola, la actriz chilena protagonista de series como Narcos 16 y Versus, presentó en Instagram a su novia Francisca Alegría, directora y guionista. Kehlani, en un video del 2021 en TikTok, el cual fue borrado pero después recuperado, dice: "Finalmente sé que soy lesbiana y soy gay. Recuerda seguirme en Kwai, la aplicación de videos cortos. Escanea mi QR, baja la aplicación y si ya la usas, sígueme para más noticias". Número 4. Activistas queer importantes en Iberoamérica. Estas son algunas de las mujeres quienes con su lucha abrieron camino a la visibilidad lésbica y bisexual. Seguramente hay muchas más y te invito a compartirle en los comentarios para conocerlas. En México, Nancy Cárdenas, lesbiana pionera del movimiento de liberación gay mexicano, locutora, actriz, escritora, directora de cine y teatro. Fundó en 1974 la primera organización homosexual del país, el Frente de Liberación Homosexual, encabezando la primera marcha del orgullo. Salió del closet como lesbiana exponiendo la injusticia de un trabajador homosexual durante el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Ilse Fuscova, de Argentina, activista, azafata, periodista y fotógrafa. Fue determinante en el entendimiento de lesbianas, gays y las primeras activistas trans para organizar la primera marcha del orgullo en Argentina en junio de 1992. Fue coeditora de Cuadernos de Existencia Lesbiana. En el 2021 se estrenó el documental Ilse Fuscova, que retrata su vida de militancia. En Brasil, Rosalind Roth, lesbo-feminista pionera del movimiento homosexual del país, junto a Miriam Martino, fundó el Grupo de Acción Lésbica Feminista, o GALF, que hizo historia. Rosalind tuvo educación judía y no judía y se graduó en Filosofía y Antropología por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. En Chile, Erika Montesinos Urrea, periodista y activista por más de 20 años que investigó el caso de asesinato de Mónica Briones y fundadora de la histórica agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, quien hoy es candidata a diputada por el Distrito 9 como independiente. Número 3. Otras celebraciones del 26 de abril. Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Día para recordar el desastre de Chernóbil. Día de la Secretaria en países de América del Sur como Bolivia, Perú, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. Día del y la Periodista en Paraguay. Aniversario de la fundación del Club Atlético de Madrid y el Día de Aliens. Sí, es un homenaje a la conocida franquicia de películas y aunque no es un día oficial, es muy curioso, los fans decidieron la fecha basados en el nombre de la luna donde encontraron los primeros huevos, de la cual es LB426 y 4-26 que se traduce al calendario como abril 26. Número 2. Casos legales famosos en pro de las mujeres queer. Gracias a la normalización y visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales, estos son algunos de los casos más conocidos que han fallado en favor de ellas. El caso Atala Rifo e hijas versus Chile. En este caso, Karen Atala, la madre biológica, y su pareja Emma de Ramón recobraron la custodia de sus 3 hijas al apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el trato discriminatorio y por la omisión de los derechos y deseos de las niñas. En base a este caso, se hizo la película chilena llamada Rara. Caso de Laurel Hester. La famosa película Free Help se basó en esta demanda en la que la oficial de policía Laurel Hester y su pareja Stacey Andre luchan para ceder su pensión a Stacey como cualquier pareja heterosexual, pues a Laurel le diagnostican cáncer terminal.
el caso Sharon y Mary Bishop Baldwin. Esta fregona pareja de periodistas e investigadoras consiguieron el matrimonio igualitario para ellas y para otras lesbianas en su natal estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Karen Thompson y Sharon Kowalski. Kowalski quedó paralítica por un accidente automovilístico y Karen fue separada de su pareja por los familiares que no aprobaban su unión, así que luchó por la custodia contra ellos y la Suprema Corte de Minnesota le otorgó la tuición de Sharon. Estos últimos casos están incluidos en un video de historias extraordinarias de mujeres queer, el cual te invito a que lo veas. Número 1. Amor lésbico escondido en la Biblia. Este es un extra. El discurso que Ruth le dedicó a Noemí, su suegra, está siendo considerado como sospechosamente lésbico, pues aunque fue inicialmente interpretado como simple lealtad y amor fraternal entre dos mujeres, las palabras suenan a boda. A ver, escuchen. No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y ahí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal, y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, así podrá llegar a más personas. Compárteselo a tu amiga Les, que anda perdida en estos temas. Por favor, mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales, suscríbete y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.